Muchas gracias, Pastor Samuel. Buenas noches, hermano. ¿No veo y qué más, hermano Jorge? Ya hoy me entendí, hermano. Qué bueno. Oración contestamos hoy, bebé. Oración Beñabula, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hermanos, quiero compartir con ustedes el libro de Segundo de Samuel, capítulo 10, versículo del 1 en adelante, si podemos leer. Segundo de Samuel, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Ya le emita con historia hoy en el reino de Israel con el rey David y su ejército. Nuestro tema, el tema que vamos a compartir, hermano, es peleando unánimes. Peleando unánimes. Dice la palabra de Dios: después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Anún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, les raspó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-reot y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istop 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Reot, de Istop y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciera. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Bueno, hermanos, esta es una historia que presenta varios ejemplos de falencias, de errores, ¿verdad? Por ejemplo, la ausencia del rey al frente de su ejército. Sabemos que después de esto hubo otra batalla entre los amonitas y el ejército de Israel comandado por Joab. Y David, quedando en su palacio, sabemos la historia que
también se narra con respecto a Betsabé y Urías Eteo. Un error allí que vemos. También el otro error, hermanos, es que los embajadores de Israel fueron humillados por el enemigo. Esto como consecuencia de querer ser amigos de los que por naturaleza no lo son. Aveñan de ya de Deuteronomio, hermano, capítulo 23, versículo 3 al 6, versículo 6 específicamente, veñan de ya o prohibiete hoy Israel pela orecuangua paz la amonita ni ani pejecala y paz ni la y prosperidad y hoy se todos los días para siempre no importa y hoy te ñan de ya upeado ya. Upiseite de Yarañe Eve y Nuevo Testamento de Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay una enemistad natural, la luz y las tinieblas no pueden, dice, fusionarse, no puede tener ninguna relación amistosa. A Santiago 4:4, pero tú el que quiere constituirse amigo del mundo, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa es otra falencia, hermano, que menciono nomás. Y hay tantas cosas aquí que podemos sacar, pero yo quiero compartir con usted, hermano, específicamente la batalla que libró Joab y Abisaí, su hermano, contra los amonitas y los sirios. Allí, desde el versículo 9 al 14, prácticamente encontramos cómo, hermano, dice, la batalla se presentó presentó dos puntos de pelea, en el frente y en la retaguardia, en el versículo 8. Oñar más ponaite la monita fuera. Realmente esa estrategia le dio victoria en algunas oportunidades a Israel contra sus enemigos. Y casi siempre, hermano, cuando un ejército se alista en el frente, en la retaguardia, normalmente hay un efecto tenaza que le llaman en la estrategia militar que termina siempre con la victoria de aquellos quienes han tomado esa estrategia para sí. En la guerra del Chaco, el general Estigarribia utilizó esa estrategia contra los bolivianos y le encerró en una tenaza, dice, dejándole sin poder recibir logística, a tal punto que, si mal no recuerdo, como más de 10.000 soldados bolivianos se tuvieron que rendir por falta de agua y alimento. Es decir, es una estrategia que normalmente trae victoria al ejército que lo utiliza. Pero en el caso de Israel, contra estos dos ejércitos, encontramos, hermanos, que no fue así. La dificultad obligó, dice, a dividir fuerzas al ejército de Israel. Joab contra los sirios se alistó a atender la batalla que se iba a presentar en la retaguardia, y Abisaí con el resto del ejército que sobró de la elección que hizo Joab contra los amonitas. El plan lo que es, hermano, espectacular. Llevan de vaya bajo aje y sube y pues acabé no se deje y pues yo sé pues de dónde. Esa no hay nada pues acabé de deje se ajatan y pues o sea, iban a pelear cada uno su batalla en el frente que le correspondía, pero sin descuidar al otro, sin descuidar la batalla que estaba librando, en este caso Abisaí, el hermano de Joab, y en el caso de Abisaí no iba a estar descuidando la batalla que libraba Joab contra los sirios. Vea la estrategia y pues, hermano, pelear cada uno su batalla sin descuidar la batalla que estaba librando el otro. Y bueno, y algo más también, hermano, que podemos considerar de esta batalla es que ellos en todo momento tenían en su mente, en su corazón, a todo su pueblo. Y dice ahí, a las ciudades de Dios. Vaya a escoger y corazón y después vaya como motivación el resto del pueblo de Israel. Porque una derrota, hermano, ante cualquier enemigo podía significar que los otros pueblos enemigos se armaran de coraje y también intentaran hacer lo mismo. Y sabemos que si el enemigo tiene alguna victoria, Israel iba a estar ante una situación muy difícil
muy difícil porque el enemigo mismo, Satanás mismo, ustedes y sabemos nosotros, por todos los medios quería destruir al pueblo de Dios. Y esto es algo digno también de considerar, cómo Joab le dice a Abisaí que en el versículo 12 específicamente, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Bueno, los enemigos de Israel huyen, los sirios de delante de Joab y los amonitas de delante de Abisaí. Ese es, hermanos, el resultado final de esta batalla, que después tuvo otra batalla, ¿verdad? Vamos a encontrar más adelante, porque se cree, estaba mirando un poquitito el contexto histórico, se cree que estaba muy cerca el invierno. Es muy probable que por esa razón Joab haya decidido volver a Jerusalén, pero apenas terminó aquel tiempo y se alistaron otra vez para pelear contra los amonitas, porque la ofensa que recibió David y el pueblo de Israel fue muy grande, ¿verdad? Entonces, nos quedamos, hermanos, con estos detalles de esta batalla. Y quiero ver un poquitito ahora, hermanos, algunos puntos que podemos considerar en nuestras vidas espirituales de hoy día. El creyente dice, más aún nosotros los siervos del Altísimo, aquellos quienes hemos sido tomados por fieles y nos dio el Señor en su gracia la posibilidad de servirle. Debemos seguir este ejemplo en la lucha contra el mal, en la lucha contra las tinieblas, en la lucha contra el enemigo de nuestras almas. El cristiano, el siervo de Dios, tiene una lucha espiritual y es real. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y es una lucha real. Ya, oye, mongueta, hermano Domingo, de acudí en Dave Curija, justamente se me mandó a hermano Curila. Ña y Jaina Betén, obra, yande yara, obra, guasuetereire, donde ve. La enemigo, donde cruzamos ahí, o inte de brazo, la hoja, no ñande, ya va po tranquilo, la ñande yara, pemuan. Un vapo a la par, oye, ambaiteta, ñande yoko, ñande estorba, es capaz de hoy ñande destruir. Sabemos que esa es su función, su objetivo principal, hurtar, matar y destruir si es posible. Y una de las estrategias que usa el enemigo siempre es dividir para poder hacerlo. Y nosotros, hermanos, no podemos no podemos olvidar ni desatender esa realidad, que tenemos una lucha espiritual real, diaria, cada momento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, y que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y que tenemos que estar firmes luchando nosotros, hermanos, sabiendo que en todo el mundo nuestros hermanos y la obra del Señor está siendo en todo momento atacado por el enemigo. Cada creyente en forma personal particular tiene su lucha diaria, su batalla diaria. Ayepa, Primera Timoteo capítulo 6, versículo 11, ve, y Pablo y Timoteo versículo 12, ve, pelea la buena batalla de la fe. Ese nos indica, hermanos, que todos tenemos batallas en nuestras vidas. Primera de Timoteo capítulo 6. Alemita, hermano, hay algún punto importante. Y pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Eso nos habla, hermanos, dije ya, de la pelea particular, personal, diario que cada uno tenemos. Pero también, hermanos, la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19,
el apóstol Pablo dice, una vez que habló de la batalla espiritual que tenemos, de las armaduras de Dios que están disponibles para nosotros, presenta, hermano, en el versículo 18 lo siguiente: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dada palabra para dar a conocer con denuedo el evangelio, el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Ave Pablo de exhortar, hermanos, a los hermanos de aquella zona, a todas las iglesias de aquellos lugares, que así como nosotros peleamos cada día nuestras batallas personales propias, así también tenemos que estar atentos siempre en orar y de alguna manera, hermanos, apoyarnos unos a otros en nuestras batallas a través de la oración. Heico Joat, sea penatan de reina cualquier cosa de sano y puede acabar de ahí, pues ya hasta lo putin. Antes pues ahí de sano y ni que ella descuidate, pena que se deje cualquier cosa de yo se putin. Y esa es la idea, hermanos, que nosotros, entre nosotros los cristianos, los consiervos, hermanos, que estamos peleando esta batalla, trabajando en la obra del Señor, estemos, claro que sí, peleando la buena batalla de la fe en lo particular, en lo personal, pero que no estemos descuidándonos unos a otros, al contrario, estemos siempre atentos, orando los unos por los otros, que estemos teniendo, hermanos, esa confianza de poder acudir el uno al otro en alguna situación, buscando apoyo, buscando consuelo, buscando consejos. En la multitud de consejos, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Es decir, hermanos, sobrellevar la carga los unos de los otros. Estar peleando nuestras batallas sin descuidarnos el uno al otro. Este principio, hermano, encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahí, al lado nada más de nuestro libro de Efesios, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. El principio, hermano, encontramos aquí de, por supuesto, estar atentos a nuestras batallas, velando, sobrios, pero tampoco, hermanos, dejando de mirar un poco por nuestros hermanos, por sus batallas, orando y estando dispuesto inclusive a ir a ayudar, como dijo Joab. Cualquier cosa sea, sean de estar dispuestos, ¿verdad?, a ayudarnos en esta batalla. Y también encontramos un ejemplo, Nehemías capítulo 4, versículo 14, cuando Nehemías exhorta, alienta al pueblo, ¿verdad?, a seguir trabajando, y pone, hermanos, así como Joab le dice a Isaí en el versículo 2, estemos peleando por el pueblo, por las ciudades de Dios. Aquí le dice, sabemos, Nehemías menciona, hermano, lo siguiente: oye, Nehemías 4, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pone, hermano, a cada uno como motivación su propia familia, su barrio, su ciudad y el pueblo de Israel mismo, ¿verdad? Entonces encontramos este ejemplo de cómo tener esta actitud, hermanos, en nuestras batallas. Por último, hermanos, recordar que somos soldados del mismo bando. Somos soldados con el mismo rango, bajo el mandato del mismo general. Solamente cada uno cumpliendo nuestras funciones en el Señor con humildad y dependencia. Claro que vamos a salir, hermanos, con la ayuda del Señor para adelante, de victoria en victoria, dejándonos guiar.
dejándonos, hermanos, guiar por nuestro Señor. No debemos enfrentarnos. Esa es el mensaje. No debemos enfrentarnos unos a otros, sino al contrario, pelear codo a codo por la fe del evangelio, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 27, el apóstol Pablo. Les voy a leer, hermanos, porque es muy poderoso la palabra del Señor. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aunque nuestras luchas, hermanos, muchas veces se presenta como algo imposible. Antes también allá, tú se te la de contrario, vais a añadir. Pero David, o más no vale golear, pero también ellos ahí, o lo mitad, ellos ahí, ese se puede ganar también, golear mismo, Marape, se con mi tata, ya, guay, guayucata. Sin embargo, David iba en el nombre del Señor, sabiendo que el Señor estaba con él y sabiendo que para Dios nada era imposible. Cuando nuestras luchas también se presentan, hermanos, muchas veces casi imposible de ganar. Eso es lo que muchas veces podemos pensar. Dios nos ayuda a tener presente, hermanos, que el único Dios verdadero y eterno en quien está la fortaleza de los siglos está con nosotros. Y recordar lo que dice también Jeremías 32, 27, aquella pregunta donde el Señor dice: ¿habrá algo que sea imposible para Dios? ¿Verdad? Recordar, hermanos, que Dios, el único verdadero y eterno, el todopoderoso, está con nosotros, en nosotros, peleando nuestras batallas, y que estamos en sus manos y bajo su mano. Que su palabra, hermano, nos conforte, nos aliente, nos anime, y que estemos, hermanos, atentos los unos por los otros, peleándonos cada uno de nuestras batallas, pero también atentos a cubrirnos en oración y a apoyarnos cuando fuere necesario a través de la presencia de cada uno. Muchísimas gracias, hermanos, y que Dios nos bendiga con sus palabras.